Buenos días, alumnos. Soy su profesora practicante Paola Cusolito. Hoy comenzaremos con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo del mismo. Las razones trigonométricas básicas son tres: seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa; y tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que para utilizar las razones trigonométricas debemos trabajar con un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo recto. Se nos pide trabajar con el ángulo superior. Luego nombramos a cada uno de los lados del triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa, que se encuentra opuesto al ángulo recto. El lado que se encuentra de frente al ángulo con que trabajaremos es el cateto opuesto. Y el lado que forma a beta junto con la hipotenusa es el cateto adyacente. Ahora que ya tenemos ubicados todos los lados del triángulo, veremos un ejemplo. Tenemos a la hipotenusa, que mide 10 centímetros, el cateto opuesto 8 centímetros y el cateto adyacente 6 centímetros. Procedemos entonces a hallar las razones trigonométricas. La primera es seno de beta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos 8 centímetros sobre 10 centímetros y nos da 0,8. ¿Pero cuánto es esto en grados? Tomamos la calculadora, presionamos la tecla Shift, luego seno, 0,8, presionamos igual y obtenemos 53,13 grados, que es lo que vale el ángulo beta en grados. La segunda razón es coseno de beta, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que tenemos que 6 centímetros sobre 10 centímetros igual a 0,6. Para saber cuánto es en grados, tomamos la calculadora, presionamos Shift, luego coseno, 0,6, presionamos igual y obtenemos 53,13 grados. Y por último, tangente de beta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 8 centímetros sobre 6 centímetros, igual a 1,3. Volvemos a tomar la calculadora, presionamos Shift, luego tangente, 1,3, igual a 53,13 grados. En este ejemplo, el resultado siempre fue el mismo, ya que calculamos el mismo ángulo. Pero, ¿qué sucede si tenemos las medidas de dos lados solamente y nos piden que hallemos el valor de beta? Comenzamos nombrando cada lado del triángulo dependiendo la ubicación del ángulo con que vamos a trabajar. Observamos que tenemos las medidas del cateto opuesto y de la hipotenusa. Por lo tanto, debemos ver las razones trigonométricas para saber cuál podemos utilizar. Así trabajaremos con el seno de beta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que tenemos que es 10 centímetros sobre 15 centímetros y nos da como resultado 0,666. Para saber cuánto mide en ángulos, tomamos la calculadora, presionamos Shift, luego Sen, 0,66 y nos da como resultado 41,80 grados. El ángulo beta mide 41,80 grados. Siempre debemos prestar atención al ángulo con el que estamos trabajando en el triángulo rectángulo y, sin importar la posición en que se encuentre dibujado el triángulo, las razones trigonométricas seguirán cumpliéndose. Observemos rápidamente este triángulo rectángulo y analicemos sus lados con respecto al ángulo beta. Buscamos la hipotenusa, que es el lado más largo y se encuentra frente al ángulo recto, el cateto opuesto, que está frente al ángulo beta, y el lado que forma el ángulo beta junto con la hipotenusa será el cateto adyacente. Podemos ver que las razones trigonométricas siguen respetando las mismas formas. Seguiremos con actividades.